no puedan, para las personas que no puedan asistir, esto lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube, así ustedes tienen la clase de manera permanente también. Lo que nosotros queremos hacer es, dentro de una semana o 2 semanas, es empezar a trabajar fuerte con el Regisoft, o sea, trabajar de manera intensiva con el aplicativo este. Van a ser todas consignas de manera grupal, así que por allí había algunas personas que no, o tienen una Mac, entonces no se puede instalar, o tenían problemas para instalar el aplicativo. Bueno, a no preocuparnos porque va a ser de esta manera, ¿sí? Van a ser todas consignas grupales junto con esto, para utilizar este registro. Pero nos dimos cuenta de que ya le queríamos empezar a dar temas a través para la utilización del sistema de información contable, pero no habíamos charlado algo que es fundamental, que es los comprobantes y el circuito de la registración, ¿sí? Porque ustedes bien podían hacer las cosas de manera muy mecánica, pero no tenía absolutamente ninguna lógica. Con lo cual preparamos esta clase de hoy, conjunto con algo que ya está subido al canal de YouTube, que es la parte práctica, para que ustedes puedan adquirir el conocimiento para luego utilizarlo a través de este sistema de información contable. Lo que vamos a estar viendo entonces el día de hoy es un texto de Sasso. Es bastante práctico o didáctico para poder entenderlo. Tiene muchísimos ejemplos. Luego nosotros también este texto se lo vamos a estar subiendo, pero en un principio vamos a estar manejándonos con esta presentación, ¿sí? Espero lo voy a agrandar, espero que así lo puedan ver todos. Como bien dijimos, el texto es de variaciones patrimoniales. El proceso contable es el nombre del texto y el autor es Sasso. Es de Ediciones Machi. Nosotros tenemos la 4ª edición. Y para que ustedes puedan entenderlo, este texto está orientado a la visión de la contabilidad como una técnica, ¿sí? Por eso abunda de ejemplos y, aparte de eso, es bastante sintético, de cierta manera. Perfecto, Machi. el chat sigue explotado. Arranquemos entonces con esta primera parte de la charla. Como ustedes verán, la primera parte del texto aborda los conceptos de la documentación respaldatoria. ¿Qué habla sobre la documentación respaldatoria? La documentación respaldatoria es todo aquel elemento físico, digamos, ¿no? Todo aquel papel, todo aquel mail o cualquier tipo de prueba que avale, de cierta manera, el hecho contable que nosotros queremos registrar, ¿sí? El texto lo divide en dos. Primero habla de comprobantes, o sea, documentación respaldatoria interna, que eso está confeccionado para el uso, bueno, interno de la compañía. Puede ser, ejemplos, hay un montón. Por ejemplo, las minutas de los recibos de sueldo, ¿sí? O sea, toda la documentación que pasa hacia el área de tesorería para luego emitir un recibo de sueldo. Cualquier orden de pedido, ¿sí? Eso tiene tanta validez como una factura, ¿sí? Son elementos, o sea, son documentos que no tienen ninguna formalidad, pero a su vez tienen el mismo peso que puede llegar a tener
una documentación respaldatoria externa, ¿sí? O sea, ¿por qué tiene que tener la documentación respaldatoria externa algún tipo de formalidad? Porque o nosotros la recibimos o nosotros la emitimos hacia terceros. ¿Sí? La contabilidad se caracteriza por esto sobre todo, ¿no? O sea, tiene un lenguaje unificado, con lo cual no podemos estar haciendo algo diferente a las costumbres comerciales, porque si no, no nos entenderíamos el lenguaje contable, nuestro lenguaje contable no sería, no lo podríamos entender con el lenguaje del otro. ¿Sí? Entonces, y lo mismo al revés. O sea, si nosotros recibimos algo que tiene una forma completamente diferente a la de los usos y costumbres, no estaríamos o no podríamos identificar de manera clara lo que la otra persona está pidiendo. ¿Sí? Eso es un tema del lenguaje. El lenguaje nos va a acompañar a través de todas las operaciones contables, ¿sí? Inclusive hasta los estados contables. Nosotros no podemos nombrar como queremos a las cosas, ¿sí? A las cosas que suceden dentro de la actividad comercial, porque no estaríamos hablando el mismo idioma, vuelvo a repetir, con el par, o sea, con la otra empresa o el otro empresario. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender de que la gran diferencia, los comprobantes internos, así como la contabilidad de gestión, no tiene ningún tipo de formalidades, pero tiene la misma validez que un comprobante externo que sí tiene formalidades. ¿Sí? O sea, una factura que se emite se llama factura acá, se llama factura en no sé, el almacén que está enfrente. ¿Sí? O sea, si yo compro, voy a recibir una factura original. Si yo vendo, voy a quedarme con la factura duplicado. Si yo pago, voy a tener el recibo original. Y si yo cobro, voy a tener el recibo duplicado. Esto sucede en todas las empresas. O sea, no es algo que sucede solamente con la mía, sino que con cada una que nosotros estemos abordando va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo mismo sucede con los remitos. La persona que recibe una mercadería va a tener el remito duplicado. La persona que nos está entregando la mercadería se va a quedar con el remito original. Y también se habla de un triplicado dentro del remito, que casi siempre es para el transportista si es contratado o tercerizado. ¿Sí? Pero más que nada, lo primero que queríamos charlar sobre los diferentes tipos de comprobante que ustedes van a encontrar dentro del proceso contable. Y segundo, una característica, ¿no? O sea, las 4 diferentes características que puede llegar a tener esta documentación respaldatoria. Así como dice el texto, primero y principal, dejan constancia, o sea, dan fe de que esa operación se realizó. ¿Sí? O sea, si yo no estoy teniendo un comprobante, es muy difícil que pueda terminar registrando algo. ¿Sí? De alguna manera voy a tener que me va a costar reunir mucha más información de decir que compré algo si no tengo la factura o no tengo el remito, que teniéndolo. ¿Sí? O sea, quizás voy a tener que hacer una cadena hacia atrás de un montón de comprobantes diferentes, órdenes de pago, cruces de información de bancos, ¿sí? Para poder verificar que se ha pagado sobre algo, siempre que no se tenga el comprobante de respaldo. Después, dice, bueno, permite comprobar la exactitud de la registración efectuadas en los libros. O sea, esa registración no puede diferir del comprobante. Sí, el comprobante es una pieza fundamental dentro del hecho contable. Sí, o sea, si mi factura dice 1000, yo no puedo estar registrando por 50.000. Y estaría adulterando la información contable y la realidad es que no es el fin. Sí, o sea, nosotros tenemos que plantearnos de que la contabilidad lo que tiene que hacer es representar, fundamentalmente tiene que tener el 100%, o sea, tiene que ser pegado a la realidad económica. ¿Sí? O sea, si yo estoy
flotando sobre la realidad económica, o sea, estoy haciendo una ficción, bueno, la realidad es que me va a ir bastante mal, ¿sí? Sobre todo con el fisco, con diferentes organismos propios, o sea, organismos de terceros, tanto como clientes internos, que pueden ser los empleados, pueden ser los propios accionistas. ¿Sí? Seguimos. Después dice que permiten individualizar. A ver, apaguen. Listo. O apaguen el micrófono o pongan una música buena, ¿no? Quizás, pero lo que les voy a... Bueno, sigamos. Hay que o saquen el anime, no sé, algo están poniendo. Lo importante de esto dice, permite individualizar las personas que intervienen en los mismos. Sí, o sea, nosotros, dice, bueno, a través de un comprobante va a quedar claro los diferentes entes que han trabajado, ¿no? sobre ese hecho contable. Y por último, algo que es muy importante, que es la prueba de fe. O sea, constituyen elementos de prueba frente a controversias que se pueden producir con terceros. O sea, una persona que me diga... Está silenciado uno, perdón. Ahí está, me parece, era Juan Manuel Beverina. Listo, silenciados. Vuelvo a repetir entonces. Los últimos 2 puntos, antes de que haya empezado el bullicio. El comprobante lo que hace es individualizar a cada uno de los actores. Sí, o sea, yo tengo una factura, tiene una razón social, tengo un recibo, tiene una razón social, tengo una boleta de depósito, tiene una razón social, tiene un receptor, o sea, se unen las 2 puntas, el que lo recibe, el que lo emite, el original, el duplicado, boleta de depósito, bueno, cheque, diferentes comprobantes que individualizan a cada una de las personas que intervienen en el hecho contable. Y por último, que es importantísimo, da fe, o sea, da prueba que las cosas son así. O sea, no hay posibilidad, si yo tengo un comprobante, de que pueda hacer otra cosa. ¿Sí? O sea, esto es muy... Esto es muy importante. ¿Sí? Si yo estoy adulterando un comprobante, lo que va a terminar pasando es que el original no va a coincidir con el duplicado, se van a dar cuenta y, bueno, las consecuencias, depende de dónde estemos, las consecuencias pueden ser muy malas. ¿Sí? Esto como para darles a ustedes un pantallazo sobre la documentación respaldatoria. ¿Por qué? Porque nosotros en el Regisoft vamos a estar trabajando y hay una parte dentro digamos, dentro del asiento contable que es la leyenda, y en la leyenda, que es el cierre, digamos, de cada uno de los asientos, ahí siempre se pone el tipo de comprobante. ¿Sí? Entonces, yo simplemente con leer la leyenda de cada asiento me voy a dar cuenta si esto es no, si es una venta, si es un pago, si es un cobro, no, lo que sea, lo podemos leer a través de la leyenda y a través de la documentación respaldatoria. ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces, era muy importante que ustedes primero tengan la parte teórica de documentación respaldatoria para luego avanzar sobre los asientos que vamos a terminar haciendo a través de este sistema de información contable. ¿Sí? Sigamos. Después vamos a ver que, a ver, ahí está. Hay algo que es muy simpático dentro del texto de Sasso, más allá de que quizás hay muchas cosas las cuales, sobre todo en la visión que tiene sobre la contabilidad, que no estamos de acuerdo, pero esta simplicidad que tiene para poder contar digamos, el circuito de la registración es muy bueno. ¿Sí? Fíjense de que toda registración
parte de un hecho económico. Si un hecho económico es un hecho